Tiene el micro apagado. Hola, buen día. No me había fijado. Qué bueno que me dicen. ¿Cómo están? Ya es viernes. Ya Buenos días, doctora. Vamos a... Buenos días. No, ¿verdad? Ya es como cualquier día, ¿no les pasa así como que, es viernes? No, pero ahorita como que ya. No, No, así precisamente. están más padres. Venimos cansados. Y más porque sabemos que este fin de semana hay puentecito de lunes. Ay, sí es cierto. Ay, pues ya. ¿A qué hora es su última materia? La de hoy es Mediodía, ¿no? de 1 a 2, creo. Ah, no, súper bien. No, hombre, qué bueno que ya vayan a descansar. Voy a tomar lista, ¿sale? Cecilia, Presente. Moisés Francisco, Presente. Evelyn, Presente. Hugo, Presente. Dora, Presente. Stephanie, Presente. Ana Sofía, Presente. Alexia, Presente. Daniela, Presente. Felipe de Jesús, Presente. Ramiro, Presente. Magda, Lili, Presente. José Miguel, Presente. Laura Sofía, Presente. Ibarra Laura, Presente. Nadia, Presente. Jonathan, Presente. Diana Carolina, Presente. Mario, Presente. Raúl, Presente. Fernanda, Presente. Alejandra, Presente. Fátima, Presente. Jaciel Presente. y Carlos. Aquí. Muy bien, estamos todos muy bien, perfecto. ¿Se proyectan, por favor? Todos sus maestros toman lista, así como yo, ¿o no? No. Nada más algunos. Cuando ven que somos muy poquitos. En serio, pero es que tienen que tener evidencia de todas las clases. Bueno, según yo, ¿verdad? Así me dijeron a mí. Sabrá Dios cómo se manejen. Tienen que tener así como que, bueno, yo tomo en cuenta lo que son asistencia, participación, que las tareas, o sea, miles de cosas. ¿Y cómo se evalúan sus otros maestros? ¿No toman en cuenta eso? Es que hay algunos que en vez de pasar lista le toman screen a los que estamos. Entonces yo creo que de ahí van tomando la lista más bien. Ah, pues igual y sí, también. Sí, estaba viendo, dije, no, o sea, realmente son muchas cosas que les tomo en cuenta. ¿Sí se ven? No, yo hago de todo, apunte. Bueno, clínica, Jonathan Guadalupe. Ah, perfecto, sí. Que era muchísimo que te dije, ¿verdad? Pobre de ti, Jonathan. Bien, vamos a comenzar, ¿sale? Ya lo voy a... Bueno, ya lo estoy poniendo. Si en algún momento se traba la pantalla, no avanza la diapositiva o cualquier cosa, pues me avisan, por favor. Sí, está muy bien. Bueno, comencemos ahora con el tema de clínica, interacciones entre los fármacos y los alimentos. Bueno, primero, pues en estas diapositivas tenemos lo que es el índice. Comenzaremos con la parte de la introducción o el objetivo, lo que queremos lograr al conocer este tema. Después tenemos todo el temario, los subtemas y las partes propias del tema. Y al final tenemos la conclusión y aún más al final las bibliografías. Bueno, comenzando con la introducción, nuestro objetivo va a ser que conozcamos qué relación existe entre los alimentos y los fármacos, para que de esta manera, tomando ese conocimiento como referencia, ofrezcamos a nuestros pacientes un mejor tratamiento
Obviamente, al hablar de alimento, de fármaco, debemos de ser cada vez más específicos en cuanto al tipo de nutriente, bueno, ya sea macronutriente, micronutriente y también a la familia a la que pertenezca el fármaco. También es importante conocer que pues obviamente cada paciente pues tiene sus características propias, unos ofrecen la capacidad de soportar un tratamiento y otros no. Y es importante tomar a consideración todo este tipo de caracteres para adaptar de una mejor manera el tratamiento que queremos poner a disposición. Bueno, como ya sabemos, muchísimas enfermedades para que sean tratadas de una mejor manera requieren de fármacos y en ocasiones de una gran cantidad de fármacos. Pero también sabemos que algo importante es que el paciente tenga una adecuada nutrición. Es algo que nunca le vamos a poder quitar. La alimentación es inherente al ser humano y por lo tanto debemos de adecuar una correcta relación entre los fármacos y la alimentación que el paciente lleva. Obviamente debemos de considerar el lugar donde se desarrolla el paciente, las tradiciones y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en cuanto al lugar, no le vamos a dar el mismo, los pacientes no tienen el mismo tipo de dieta. Por ejemplo, quienes se encuentran en zona costera, pues consumen mayor cantidad de mariscos a comparación de nosotros, que pues no lo hacemos porque no tenemos esas facilidades. Bueno, la interacción puede tener diferentes tipos de consecuencias. Por ejemplo, que el efecto del fármaco no se lleve a cabo o que el objetivo del alimento tampoco se lleve a cabo o que uno u otro se vuelvan tóxicos. Tenemos esta pequeña imagen de las gráficas en las que se nos muestran dos curvas, pero ignorando la información, tomemos para explicar las primeras dos rayitas en las que tenemos la ventana terapéutica, que es el efecto que deseamos provocar en nuestro paciente, que es el que nosotros queremos alcanzar. Y por ejemplo, si mezclamos nuestro medicamento con algún alimento, este puede alcanzar un efecto no suficiente y pues obviamente no va a estar dentro de los rangos, suficientes y vamos a tener un fracaso terapéutico. O también puede suceder que el propio alimento potencialice los efectos del fármaco y este se vuelva nocivo, tal y como se nos muestra ahí en esas pequeñas imágenes. Y nuevamente debemos de tomar a consideración pues las características del paciente, el tipo de dieta que lleva y la genética que éste posee. Tenemos ahora dos definiciones, que la primera es interacción entre alimentos y fármacos. Y en esta vamos a incluir el efecto del medicamento sobre el estado nutricional de nuestro paciente. Porque pues como ya sabemos, para que nuestro paciente tenga una adecuada nutrición, pues primero que nada la nutrición se lleva a cabo en la célula, pero es imperativo que primero coma y al comer más que bien, absorba bien, distribuya bien. Y algo importante es que los medicamentos pueden mermar este tipo de procesos. En cuanto a la interacción entre los fármacos y los nutrientes, pues también tenemos que se puede ver afectado el efecto farmacocinético de un fármaco o la cinética de un nutriente. Bueno, ¿cuál es la importancia de conocer todo este tipo de cosas? Primero, si tenemos un paciente, pues, que está enfermo, obviamente, ¿verdad? Y le vamos a dar un fármaco y no sabemos qué tipo de dieta lleva el paciente, ni conocemos correctamente la interacción entre ese fármaco y los posibles alimentos que consume ese paciente, pues basándonos más o menos en la zona geográfica en la que se encuentra. Esto va a provocar que el fármaco no tenga el efecto deseado. Al no tener el efecto deseado, muy probablemente el paciente abandone el tratamiento porque pues ¿para qué lo consume si no le sirve? Algo más o menos así sucede con las personas que tienen diabetes
y comienzan a presentar retinopatía diabética y abandonan la insulina porque dicen, no, no me la tomo porque pues no me hace o no me funciona. Más o menos algo así, ¿verdad? Y esto va a provocar que muy probablemente el paciente requiera estar hospitalizado o, si ya lo estuvo, estar nuevamente hospitalizado. Al estar hospitalizado, obviamente esto va a generar costos y también va a requerir de mayor cantidad de fármacos. Al consumir una mayor cantidad de fármacos, es muy probable que el paciente ahora sufra consecuencias de esos nuevos fármacos y vamos a tener como producto final que pues nuestro paciente no está mejorando, al contrario, está empeorando. Ahora vamos a ver una situación en la que es totalmente opuesto. El médico tratante pues está en colaboración con nutriólogos y otros especialistas y conoce la interacción del fármaco con los alimentos. Esto provoca que el fármaco actúe de manera correcta, el paciente se apegue al tratamiento, no requiera hospitalización, no requiera de fármacos extras, ya sea para pues tratar la enfermedad inicial. Esto no va a suceder y como consecuencia pues va a hacer que nuestro paciente va a mejorar de una manera significativa. Bueno, y aquí tenemos un cuadro en el que se nos mencionan los beneficios que tenemos nosotros y nuestros pacientes al conocer las interacciones que existen entre los fármacos y los alimentos. Pues la primera es que los alimentos cumplen su objetivo, el paciente no abandona el tratamiento, mantenemos al mínimo o administramos de manera necesaria los fármacos que realmente el paciente va a necesitar. No tenemos tantos efectos secundarios, el paciente no se afecta en cuanto a su estado nutricional y obviamente pues logramos generar ahorros en cuanto a hospitalizaciones, fármacos extra, entre todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a ver los aspectos farmacológicos de las interacciones entre los fármacos y los alimentos. Como ya sabemos, el medicamento pues administra a una persona, ¿verdad? Y entra por distintos sistemas o aparatos. Por ejemplo, si es por el aparato digestivo, pues por la boca. Luego pasa a un órgano, en este caso el estómago, donde va a ser absorbido. Y después tiene que pasar al torrente sanguíneo para llegar al tejido y las células donde debe de cumplir su objetivo. Tal como lo vemos acá en este diagrama de arriba. Lo primero es administrar el fármaco, que este alcance los vasos sanguíneos, que llegue al tejido donde queremos que actúe y que cumpla su objetivo. Vamos ahora a ver lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia se refiere a los efectos o cambios biológicos o fisiológicos que produce el fármaco en el organismo. El fármaco debe de realizar distintos tipos de maniobras para poder actuar. Por ejemplo, se tiene que unir a receptores, tiene que interactuar con enzimas o tiene que pasar por canales iónicos. Todo esto para tener una respuesta favorable. Bueno, en el libro únicamente se mencionaba observable. Por ejemplo, si un paciente tiene algún tipo de inflamación, pues con el medicamento ya logramos bajarlo y eso es observable. Pero también es en cuanto a lo medible. Aunque no lo podemos ver, el medicamento está actuando y eso lo podemos medir con distintos métodos. Bueno, algo importante aquí es que obviamente los alimentos pueden ayudar. Al interactuar con el fármaco nos van a ayudar o nos pueden afectar en cuanto a la actividad que este va a tener. Por ejemplo, como ya sabemos, la aspirina, pues, al interactuar es metabolizada por las enzimas del citocromo P450, ¿verdad? Y la cuestión es que, por ejemplo, el jugo de toronja lo que hace es que inhibe este sistema enzimático y puede provocar como consecuencia que la aspirina actúe de más o provoque un efecto tóxico.
Más adelante lo vamos a ver con más detalle. De hecho, a la toronja se le menciona de otra manera. Ahora, en cuanto a la farmacocinética, nos referimos a todo lo que nuestro organismo ejerce sobre ese fármaco. Y debe de pasar por una serie de pasos. Bueno, debe de tener una serie de pasos. Lo primero es administrar el fármaco, que este se absorba, se distribuya mediante el torrente sanguíneo, que se metabolice en distintos órganos y que finalmente sea desechado. En cuanto a la administración, puede ser por una gran cantidad de vías, ya sea inhalado, por vía oral, por vía intramuscular, intravenosa, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la absorción. Como ya sabemos, debe de pasar desde donde lo estamos colocando hasta el torrente sanguíneo. Si es en el músculo, pues debe de pasar de los vasos sanguíneos. Y también algo importante es que el fármaco debe tener la capacidad de atravesar membranas biológicas, por ejemplo, en caso de que sea administrado por vía oral o por vía rectal. También algo que interfiere en cuanto a la absorción, por ejemplo, si es por vía oral, tenemos el vaciamiento gástrico y la peristalsis. Y también la calidad del preparado. O sea, en cuanto a las características organolépticas, nos referimos a que no es lo mismo, no es la misma nivel de absorción que va a tener un medicamento que se debe de absorber rápido a un medicamento que se debe de absorber de manera prolongada. Y en esta grafiquita tenemos la forma en la que los medicamentos alcanzan el torrente sanguíneo. Primero tenemos pues 3 curvitas que todas van a alcanzar un tope o una altura máxima que es en cuanto a la concentración y posterior a eso comienzan a disminuir. A diferencia de la intravenosa, en la que la biodisponibilidad del fármaco inicia al 100% porque pues estamos depositando todo directamente al vaso sanguíneo. A diferencia, por ejemplo, del oral, en el que podemos administrar una pastillita de un fármaco que ese es el 100%, pero como ya sabemos, no todo se absorbe porque pues se va mermando esa capacidad de distintas maneras, al igual en la forma rectal, en la intramuscular. Ahora, en cuanto a la distribución, pues ese es el paso que tiene el fármaco a través del organismo mediante los vasos sanguíneos. Algo importante a destacar aquí es que la cantidad de flujo sanguíneo que tenga un órgano influye en cuanto a la cantidad de fármaco que va a recibir. Y también algo importante es que los fármacos, para que puedan actuar, deben encontrarse de forma libre. Cuando se unen a distintos tipos de proteínas, como por ejemplo la albúmina, van a perder la capacidad de actuar. Y como ya hemos hablado hace poco de la absorción y del 100%, bueno, la biodisponibilidad. Si administramos el 100% y se nos pierde el 30% en el tracto digestivo porque no se absorbió, y aparte se nos pierde un 50% que se une a proteínas, pues únicamente nos queda un 30% del fármaco. A diferencia nuevamente de la vía intravenosa en la que esta se administra el 100% de manera directa. Ahora, en cuanto al metabolismo, eso se puede llevar a cabo en distintos órganos del cuerpo, pero lo hace principalmente en el hígado. En el hígado lo hace a través del sistema enzimático del citocromo P450. Este se lleva a cabo en el retículo endoplasmático liso y ayuda a la fase 1 de la transformación de los fármacos. La actividad de este sistema enzimático puede verse disminuida o puede verse aumentada dependiendo de distintos factores, por ejemplo, los alimentos. Ya les mencionaba el ejemplo de la toronja. Y la intención es que los alimentos, bueno, los fármacos pasen de ser liposolubles a hidrosolubles para que de esa manera sean excretados de una manera más eficiente. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, pues la persona tiene una cantidad diferente de fármaco, que es lo que está rojo, dentro del organismo, y de fármaco excretado, que es lo que está en color verde. Por ejemplo, si lo relacionamos con el sistema enzimático del citocromo P450, si provocamos que este sea
disminuido, o sea, no metabolizo los fármacos, pues estos se van a absorber demasiados y van a provocar una intoxicación. A diferencia de si lo potencializamos, este no va a permitir que los fármacos estén tanto tiempo en el organismo y van a ser desechados de una manera más rápida. Y pues en el medio tenemos lo que sucede de manera normal, que es una especie de equilibrio. En cuanto a la excreción, la principal vía es la renal y se hace a través de la filtración glomerular o la secreción tubular. La filtración glomerular consiste en que el fármaco pase, como vemos ahí, del vaso sanguíneo al conducto, ya para ser directamente excretado. Aunque a través del paso de ese conducto puede ser reabsorbido nuevamente al torrente sanguíneo o pasar de los vasos que están alrededor de ese conducto al conducto. La filtración consiste en que pasa de los vasos directamente al conducto y la secreción de los vasos que están alrededor del conducto. Bueno, también se pueden eliminar a través de las heces o de los líquidos. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, la leche materna. Y algo importante recalcar aquí es que, como ya mencionábamos, cada paciente nos va a ofrecer características distintas. Y, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene disfunción renal, pues debemos de considerar esto al momento de administrar algún fármaco. O si también el paciente tiene algún problema hepático, también lo debemos de considerar en cuanto al metabolismo. Y pues para eso existen diferentes tipos de fórmulas, las cuales ya estuvimos viendo el semestre pasado, en los que tomaban a consideración diferentes caracteres. Por ejemplo, si el paciente era mujer o no. Para realizar los ajustes, obviamente, ¿verdad? Y en esta imagen tenemos un pequeño resumen en cuanto a la administración, la absorción y la eliminación. Tenemos, como ya sabemos, distintas vías para administrar un fármaco, pero todas ellas tienen un objetivo en común, que el fármaco alcance los vasos sanguíneos, o sea, el plasma, para posteriormente ser eliminada. Y pues como aquí podemos ver en la imagen, tenemos distintos tipos de mecanismos. Por ejemplo, en todos pasa del lugar de administración a un órgano en específico, a diferencia de la intravenosa, y posteriormente pasan al plasma y después son eliminados. Por ejemplo, en la inhalación, como ya lo veíamos en anestesiología, es muy importante que si el paciente va a ser sometido a alguna cirugía y obviamente va a recibir fármacos analgésicos, pues cuidar las horas de ayuno y todo ese tipo de cosas. Y se nos menciona aquí la administración intratecal, que esta consiste en administrar los fármacos de manera directa al sistema nervioso para evitar la subaracnoides, porque esta evita que los fármacos sean absorbidos de manera correcta. Ahora los factores de riesgo de las interacciones entre los fármacos y los alimentos. Como ya mencioné, lo más importante es ofrecer una atención personalizada y debemos de tomar a consideración todas las características del paciente, su estado nutricional, sus características genéticas, el tipo de dieta o se lleva alguna dieta específica, si consume algún tipo de complemento, por ejemplo, las personas que realizan actividad deportiva, si tiene la capacidad, si soporta el alimento como tal o requiere sonda, la cantidad de alcohol que consume o si consume otras sustancias en caso de hacerlo. Los excipientes del fármaco, más tarde vamos a ver también qué son los excipientes. Si el paciente presenta algún tipo de alergia al medicamento o a los alimentos. Y qué tan comprometido es el paciente en cuanto a la salud. Esto es en relación a las comorbilidades propias del paciente, las cuales también debemos de tomar a consideración. Como ya mencionábamos el ejemplo de la excreción, debemos de considerar la función del riñón. Ahora en cuanto a la malnutrición por fármacos. Esta puede presentarse en personas que reciben tratamientos muy prolongados y se va a ver con mayor frecuencia en personas de edad avanzada. Podemos tener distintos tipos de alteraciones, por ejemplo, las alteraciones proteínicas,
Como ya mencioné, la albúmina representa aproximadamente el 50% de las proteínas plasmáticas totales. Al tener una cantidad insuficiente de albúmina, podemos provocar que el paciente presente intoxicación por fármacos, porque el fármaco unido a albúmina ya no funciona, y si no hay albúmina va a haber demasiado fármaco y esto no puede provocar intoxicación. En los casos en los que la albúmina puede presentar niveles bajos son, por ejemplo, en el síndrome nefrítico, que es cuando eliminamos pues, la proteína por vía urinaria, que no consumimos de manera suficiente la proteína pues, en la dieta, o que no se está sintetizando de manera correcta en el hígado. Y como ya sabemos, pues eso nos va a provocar alteraciones en la distribución del fármaco. Como ejemplo de personas que reciben tratamientos muy largos o muy agresivos son las que reciben quimioterapia. Como ya sabemos, las personas con cáncer, con VIH o distintas afecciones van a presentar pues características muy nefastas. Por ejemplo, la pérdida de masa corporal, y esto va a provocar que sean más vulnerables a padecer malnutrición por fármacos. Por ejemplo, ya sabemos que las personas con cáncer, como parte de su tratamiento, puede ser quirúrgico, de quimioterapia, de radiación. Y en caso de quimioterapia, pues tenemos el cisplatino. Esto provoca en el paciente náuseas, vómito, diarrea, anorexia y una reducción en cuanto al consumo de alimentos. Obviamente, si nuestro paciente tiene náuseas, si vomita y si aparte tiene diarrea, esto va a provocar que pierda pues los nutrientes, que se presente deshidratado, y esto afecta directamente al estado nutricional. Y si además de eso agregamos que no consume la cantidad de alimento suficiente, pues eso lo afecta aún más. Algo que debemos de tomar a consideración es, como ya lo sabemos, los alimentos deben de estar en un estado óptimo y no deben de presentar ningún tipo de riesgo para el paciente. Ahí tenemos la persona que está lavando pues las frutas. Esto porque la persona con cáncer y la persona con VIH son personas inmunosuprimidas, y si por ahí le damos algún alimento que esté mal lavado, que esté contaminado, pues va a ser mayor el riesgo que el beneficio. Ahora, en cuanto a las personas con sobrepeso, obesidad y edad avanzada, estas tienen una mayor posibilidad de padecer intoxicación por fármacos debido a distintos factores. Por ejemplo, las personas de talla grande presentan una mayor cantidad de grasa, y como ya sabemos, la intención del metabolismo es hacer que los fármacos pasen de un estado liposoluble a un estado hidrosoluble. Bueno, al tener una mayor cantidad de grasa, esto va a hacer que el paciente tenga una mayor capacidad para almacenar los fármacos. Algo muy semejante que pasa con la cuestión de las vitaminas liposolubles. También en este caso se puede presentar intoxicación. Y en cuanto a la edad avanzada, la intoxicación se debe a una deficiencia en cuanto al metabolismo, debido a que ya se presentan disfunciones en el hígado pues propios de la edad. Ahora, en cuanto a la farmacogenómica, pues esta está un poco complicada. La verdad se me hizo un poco dificililla, pero vamos a verla. Va a tratar de explicar por qué algunos pacientes presentan unas respuestas ante un fármaco y otros pacientes con el mismo fármaco en la misma situación de enfermedad presentan una respuesta totalmente diferente. Por ejemplo, sabemos que hay personas que metabolizan más rápido unos fármacos que otros. Si a una persona que metaboliza rápido un medicamento le damos, no sé, presenta dolor, le damos un analgésico, lo va a metabolizar rápido y el efecto de control de dolor va a ser más corto. A diferencia de si una persona lo metaboliza de una manera más lenta, va a provocar que el efecto sea más prolongado. Y estamos hablando de la misma dosis, entonces debemos de ajustar. En uno debemos de administrar una mayor cantidad de fármaco, pues para que no se sienta mal, no presente dolor. Y en el otro debemos de alargar o separar más la administración de una dosis con la otra, porque pues obviamente si lo
Si lo metaboliza de una manera lenta, pero seguimos administrando, corremos el riesgo de provocar algún tipo de intoxicación. Si estamos hablando de los analgésicos, por ejemplo, podemos tener una intoxicación por AINES. Ahora vamos a hablar acerca del efecto de los alimentos sobre el tratamiento farmacológico. En este caso, los alimentos van a ser como que los antagonistas o los malos de la historia, porque pues no permiten que los fármacos hagan su trabajo. Bueno, primero en cuanto a la absorción de los fármacos. La presencia de alimentos en el tubo digestivo va a provocar que no se absorba de una manera correcta el fármaco. Por ejemplo, en medicamentos usados para tratar la osteoporosis, tenemos, como bueno, en el libro se mencionaba en el alendronato, risendronato o ivandronato. Estos se recomiendan que no se consuman con alimento porque pueden provocar que se pierda hasta un 60% del fármaco. Ni tampoco con bebidas, por ejemplo, café o jugo de naranja. O por ejemplo, si estamos administrando hierro, este se puede perder hasta la mitad del hierro en caso de que el paciente presente alimento. En caso del hierro se recomienda mejor pues disolverlo en agua, en 250 mililitros de agua y beberlo con el estómago vacío. Y también en ocasiones el alimento va a provocar una irritación en la mucosa pues del tubo digestivo y esto va a provocar también que no se absorba de manera correcta el fármaco. Por ejemplo, los alimentos que son ricos en grasa o en fibra provocan pues un vaciamiento gástrico y eso también nos puede provocar que no se absorba el fármaco. Por ejemplo, tenemos el caso de la quelación. Este consiste en que se unen el fármaco y algún tipo de mineral y a consecuencia ninguno de los dos puede ser absorbido. Por ejemplo, tenemos el caso de la quelación del entacapone con el hierro, que este es un fármaco que se utiliza en personas que tienen Parkinson. Lo más recomendable es que el paciente no mezcle ninguno de los dos 1 hora antes de la administración de cualquiera, ni 2 horas después de la administración nuevamente de cualquiera. Si va a consumir el fármaco, que 1 hora antes no haya consumido ningún tipo de alimento, ni tampoco 2 horas después. Por ejemplo, ahora vamos a hablar acerca de los antibióticos. Tenemos el ciprofloxacino y la tetraciclina. Pues estos van a formar complejos insolubles con el calcio, el aluminio, el hierro, el zinc, el magnesio y a consecuencia vamos a tener que se va a disminuir su absorción. Lo recomendable es que nuevamente no se mezclen ninguno de los dos 2 horas antes o 6 horas después de que cualquiera de los dos se administró. En cuanto a la absorción, esta se refiere a que el fármaco tiene la capacidad, se puede adherir al alimento y esto va a provocar que no se absorba. Por ejemplo, tenemos el caso de la fibra con los antidepresivos tricíclicos. Pues obviamente la fibra va a hacer que el antidepresivo se una a él y pues obviamente no va a poder ser absorbido. En cuanto al pH, este nos puede ayudar a que algunos fármacos se absorban de una manera más eficiente. Por ejemplo, tenemos el ketoconazol, que este es utilizado como tratamiento para tratar la candidiasis oral. Creo que en el caso de los bebés la candidiasis se presenta como algodoncillo, creo. Así comúnmente se le maneja, que es algodoncillo, pero es el mismo nombre. Es típico de que, digamos, de que de mamá a mamá dicen que es algodoncillo, ¿no? Pero el concepto adecuado es como lo mencionaste. Sí, bueno. En cuanto al ácido, obviamente este puede ser disminuido por distintos tipos de fármacos, por ejemplo, el omeprazol, entre otros que ya conocemos. El ácido puede ser disminuido cuando el paciente presenta pirosis, úlceras, entre otras afecciones como tal, pero también este nos puede provocar que obviamente no se absorba de manera correcta el fármaco, además de que
el ácido nos ayuda a que si consumimos bacterias, el ácido nos ayuda a que las bacterias mueran. Al tener una menor cantidad de ácido, las bacterias no van a morir, van a persistir y eso nos puede provocar distintos tipos de infecciones. Bueno, ya tenemos una lengua que es un ejemplo de candidiasis. También algunos fármacos se recomienda que se consuman con alimentos. ¿Cuándo? Cuando nuestro fármaco posee una gran biodisponibilidad, o sea que es muchísimo el que se absorbe, se recomienda que se consuma con alimentos para que la cantidad sea menos, mejor dicho. Por ejemplo, el antibiótico acetilo de cefuroxima, también el antirretroviral saquinovir, y pues todo esto para conseguir unas concentraciones plasmáticas eficaces. Si nuestro fármaco se absorbe de una manera poco eficaz, lo más correcto es que no se mezcle con alimentos porque va a ser todavía menos lo que se va a absorber. Pero si se absorbe demasiado, pues podemos utilizar esa capacidad de los alimentos de interrumpir la absorción en nuestro favor. Y pues aquí ya tenemos los ejemplos. Ahora en cuanto a las interacciones entre los medicamentos y la nutrición enteral. Bueno, pues la nutrición enteral se lleva a cabo cuando el paciente no tiene la capacidad de llevar una alimentación de manera ordinaria, ya sea por algún tipo de accidente, no sé, que traumatismos o cosas por el estilo. Entonces, vamos a presentar dificultades al momento de estar administrando los fármacos y los alimentos por vía enteral. Por ejemplo, que se presente granulación, que se formen geles, o que simplemente se atasque la sonda por donde vamos a estar administrando las sustancias. Y obviamente esto nos va a provocar una interrupción en los alimentos y una interrupción en los alimentos. Sí sabemos cuáles son las vías enterales, ¿verdad? Sí lo sabemos o no lo sabemos. Acuérdense que tenemos 3 vías para poder alimentar a una persona. Lo que es la vía oral, que ya todo es por medio de la boca. Tenemos la vía enteral por medio de una sonda, ya sea nasogástrica, dependiendo del lugar donde se va a ubicar. En estómago, en intestino y yeyuno. Es que puede ser nasogástrica, nasoduodenal, nasoyeyunal. Estamos hablando de la vía enteral.